Filipenses 2, del 3 al 8. Dice así el apóstol Pablo: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y leemos los 3 versículos siguientes. Por lo cual Dios, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el Antiguo Testamento, no lo busquen, en el libro de Isaías, capítulo 14, hay un intrigante párrafo que está refiriéndose al rey de Babilonia, pero de golpe el escritor, el profeta, parece comenzar a dirigirse a otro personaje, y uno se da cuenta que está hablando de Satanás en Isaías 14, y dice algo como esto: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y noten esto: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto nos dice la Biblia, es lo que había en el corazón de Satanás justo antes de rebelarse contra Dios. El deseo de subir, de trepar, de encaramarse a la posición de Dios, de rey, de soberano sobre este mundo. Cada verbo aquí en Isaías, cada imagen nos habla de ese deseo, de esa ambición egoísta de Satanás, de ser el número 1 de la creación, de estar por encima de todo, de ser el amo del universo. Y acá en Filipenses tenemos exactamente la otra cara de la moneda, exactamente lo opuesto. En Isaías 14, una criatura tratando de llegar a ser como Dios, por ambición egoísta, por orgullo, soberbia, altivez. Aquí en Filipenses 2 tenemos al único que es Dios, descendiendo y descendiendo y descendiendo para satisfacer las necesidades de una humanidad caída como somos nosotros. Y en Isaías 14 tenemos a Dios que lo baja, por decir así, a Satanás hasta la tierra, lo echa del cielo, por esa ambición egoísta. Y acá en Filipenses 2 tenemos a Dios el Padre que por la humillación de Cristo, que se bajó hasta lo más bajo, lo exalta hasta lo más alto. Y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que sea realmente Jesús como es y será, siempre será. Él ocupa el lugar ese que tanto deseaba Satanás y que no pudo conseguir por medio de sus maquinaciones. He decidido tocar este versículo hoy. La semana que viene vamos a hablar de Lucas 2:12, porque me parece que nos da un marco de comprensión enorme para lo que es la Navidad, la encarnación de Cristo. ¿Qué es teológicamente, qué es lo que significa, qué es lo que importa, lo que valió, lo que costó que Dios dejara el cielo para venir a este mundo? Y este texto, como ningún otro, nos habla de eso. Este pasaje ha sido llamado una joya cristológica. La cristología es la rama de la teología que estudia la persona y la obra de Cristo. Esta es una joya cristológica,
un diamante teológico que quizás destelle más luz, más brillo que ningún otro pasaje de las Escrituras en cuanto a Cristo. En una manera simple, breve, pero extraordinariamente profunda, describe la descensión de Cristo, condescensión se dice, de la segunda persona de la Trinidad para nacer, vivir y morir como un humano, de manera de proveer redención para la humanidad caída, para nosotros. Lo asombroso de todo esto, para mí, es que quizás el texto más rico teológicamente sobre la persona de Cristo se encuentra en una porción donde Pablo está tratando de resolver un problema en una iglesia. Es una exhortación práctica, por eso leímos del verso 3. Porque Pablo dice, por favor, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Dejen de pelearse, dejen de buscar los primeros puestos en la iglesia, dejen de tratar de sobresalir, dejen por favor de todo ese orgullo tonto que lo único que hace es generar peleas entre ustedes. Por eso leímos aquí el verso el 3 y el 4. Dice, antes bien cada uno estime a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Dice, y entonces el verso 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí va a empezar a explicar lo que hizo Jesús. Pablo se mete a hablar de la gran obra de Cristo, la formidable, increíble manera en que Jesús se humilló y se humilló y se humilló y se humilló, como para motivar a los creyentes a que hagamos lo mismo dentro de una iglesia, dentro de la congregación. Nosotros los creyentes, los cristianos, deberíamos, así como hizo Cristo, poner por delante las necesidades de otros antes que las nuestras. Y por eso está aquí el ejemplo de Cristo, ¿sí? Pero para tratar nosotros de aprovechar todo lo que está acá, vamos primero a considerar la parte teológica de este texto y al final, como un apéndice, mencionaremos algo de lo práctico. No nos va a dar mucho tiempo. Algún día sí me gustaría quizás hacer al revés, solo dedicarnos al concepto de la humildad que está explicado acá en Filipenses 2, que es tan necesario para nosotros hoy. Pero vamos a tratar de entender de qué se trata este ejemplo de Cristo que renunció, dice acá, renunció a todo, renunció a su propia vida para mirar por los intereses nuestros, de la raza caída. Y vamos a ver en primer lugar versos 5 y 6 que Jesucristo renunció a los honores y gloria de su posición como Dios. Renunció a los honores y gloria de su posición como Dios, versículos 5 y 6. En el versículo 7 vamos a ver que Cristo renunció al ejercicio autónomo de sus atributos. Decidió no aprovecharse de todos sus atributos como Dios, de no usarlos de manera indiscriminada, sino de una manera limitada, por un objetivo en mente, otra vez, por el servicio a nuestra necesidad, la redención. Y en tercer lugar, verso 8, vamos a ver que Jesucristo llegó al punto incluso a renunciar a su propia vida, como dice acá. ¿Sí? Entonces veamos primero versículos 5 y 6, que Cristo renunció, o versículo 6 específicamente, a los honores y a la gloria que le pertenecían por su posición de Dios. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí hay palabras en todo este texto que es tan rico y tan cortito, hay palabras que son claves y que han sido motivo de discusión por siglos, realmente. Una es esta palabra, forma, morfé en griego. ¿A qué se refiere Pablo con forma de Dios? Al final del mismo versículo está la palabra aferrarse, arpageo. ¿Qué quiere decir con eso de aferrarse? Vamos a ver primero, y es la clave para todo lo que sigue, tratar de entender qué significa esto, que Cristo siendo en forma de Dios. ¿Qué significa que Cristo era en forma de Dios? A pesar de lo que nos dice a nosotros intuitivamente nuestro idioma, la forma de Dios, da la impresión como que no era Dios, era en forma de Dios, pero no Dios. Nos engaña la palabra, el concepto, parece que fuera
como la silueta de algo externo. Bueno, no es lo que significa la palabra morfé en griego. La palabra morfé habla de algo que es en naturaleza, en esencia, los atributos de la esencia de algo interno. Y eso es lo que está diciendo acá, que Jesucristo es igual a Dios. El mismo versículo lo dice. Vean de nuevo el verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, que dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que el mismo versículo interpreta, al poner el ser igual a Dios, está interpretando que la palabra forma. Ser en forma de Dios es ser igual a Dios. Y eso es lo que coinciden todos los estudiosos, los eruditos que se han dedicado a estudiar esta palabra y a compararla, viendo todas las veces que aparece en la Biblia, cómo se utiliza en la Biblia, cómo se utilizaba en el griego de aquella época, y llegan a la misma conclusión de que la palabra morfé o forma se refiere a atributos esenciales de una cosa. Cuando dice que Cristo es en forma de Dios, la idea que está diciendo es que Él es igual a Dios, como dicen otros textos de la Biblia. 2 Corintios 4:4 dice que Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, la imagen esencial del Dios invisible. Dice un teólogo ya muerto, les voy a leer un párrafo un poquito largo, pero muy, muy importante. Dice, forma es un término que expresa la suma de las cualidades características que hacen que una cosa sea precisamente lo que es. Por lo tanto, la forma, da un ejemplo de una espada, por ejemplo, dice, en su mayoría un asunto de configuración externa, una espada, es todo lo que hace que una determinada pieza de metal sea específicamente una espada en lugar de, digamos, una pala. Y la forma de Dios es la suma de las características que hacen del ser que llamamos Dios específicamente Dios, en lugar de algún otro ser, un ángel, por ejemplo, o un hombre. Cuando nuestro Señor se dice que está en la forma de Dios, o en forma de Dios, por lo tanto, declara de la manera más explícita posible que todo lo que Jesucristo es Dios, de poseer toda la plenitud de los atributos que hacen de Dios, Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo al decir que Cristo era en forma de Dios. A propósito, si usted lee bien ahí, dice siendo en forma de Dios. Esa palabra siendo es una expresión verbal, se llama participio, que habla de algo que era y que sigue siendo y seguirá siendo así. O sea, de alguna manera, entre líneas, este texto nos habla de que Cristo ya era algo antes de nacer de la Virgen. Más adelante va a decir que tomó la forma de un siervo y se hizo semejante a los hombres. Pero antes de hacer eso, de tomar forma de siervo, de hacerse hombre, ya era Jesucristo en forma de Dios, claramente. Como leímos hace un rato en el capítulo 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Jesucristo existía desde siempre, es eterno. Los teólogos dicen que es preexistente, o sea que existió antes de hacerse hombre, de venir a este mundo, de humanarse, palabra que inventaron también los teólogos, porque es la única persona que se humanó, que existía antes y empezó a existir de una nueva forma como hombre, después de haber ya existido antes en forma de Dios. Otro erudito muy interesante sugiere que forma de Dios apunta a describir a Cristo como los judíos de esa época imaginaban a Dios. Dice, vestido con las ropas de divina majestad y esplendor. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que Cristo, desde antes de nacer, tenía todos los atributos, todas las condiciones, toda la gloria, toda la majestad que tiene también Dios el Padre. Y en eso consiste la humillación que va a describir más adelante. Justamente porque Él, siendo Dios, siendo igual a Dios, teniendo todas las cosas
que Dios tiene toda la gloria, toda la majestad, haber dejado eso para venir a servirnos a nosotros implica, por supuesto, un desprendimiento, un dejar de mirar sus propios deseos, sus cosas, para mirar las de los demás. Y Pablo dice acá que siendo en forma de Dios no estimó, no consideró, no pensó, no calculó que siendo igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué es eso de aferrarse? ¿Por qué dice que Jesucristo no quiso aferrarse a eso? Bueno, la palabra aferrarse también es una palabra que levanta un montón de discusión. La idea de la palabra es una palabra bien rara. Se utiliza, las pocas veces que se utiliza en la Biblia, se utiliza como de agarrar un botín, de robar algo. Se utilizaba eso, agarrar una presa, atrapar una presa o un botín de guerra. Da la idea como de arrebatar algo por la fuerza, arrebatar algo y llevárselo por la fuerza. En el caso de Jesús, Él no arrebata nada, es lo que quiso hacer Satanás. Quiso encaramarse al cielo y arrebatarle a Dios su autoridad. Lo que está diciendo la Biblia es que Cristo ya tenía esa autoridad. Y en ese caso, Él no está sacándole, nunca pretendió sacarle nada al Padre, sino lo que está diciendo es que no se aferró a eso, que no se quedó colgado de eso. Ese es el punto. Él ya lo tenía, pero no se aferró a eso como algo de qué sacar partido, sacar ventaja. Nosotros usamos hoy en día el verbo inventado, me imagino yo en Argentina, chapear, ¿verdad? Que es como cuando alguien saca la chapa, decir, bueno, yo soy esto, yo soy lo otro. Ojo que yo soy el hijo de fulano, soy el hijo de mengano, o soy chapear. Bueno, lo que está diciendo acá Pablo es eso, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, Él no utilizó esa ventaja, ese privilegio. Él no se aprovechó de eso para ventaja propia, para tratar de conseguir que otros le sirvan y le adoren, que es lo que le correspondía a propósito. Jesucristo siempre tuvo, tanto antes de hacerse hombre como mientras estuvo en la condición de hombre como después, siempre tuvo todos los atributos de la deidad, todo el poder de la deidad. Él pudo en cualquier momento hacer lo que quisiera, pero de alguna manera se limitó voluntariamente a hacerlo. Eso es lo que está diciendo acá. Jesucristo lo dijo, ¿se acuerdan cuando Pedro sacó una espada y lo quiso defender? Dijo, Pedro, guardá esa espada. ¿Vos pensás que si yo no quisiera, no llamaría a mi Padre y me mandaría una legión de ángeles, que son 6.000 ángeles, y los mataría a todos estos? Si Él quería, se bajaba de la cruz, pero no quiso, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice acá. De alguna manera lo que entendemos leyendo la Biblia es que Él nunca renunció a su poder, nunca renunció a nada de lo que pudo hacer. Cuando estaba en el desierto y estaba siendo tentado por el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro que podía convertirlas en pan, pero hubiera cambiado todo Imagínense lo que hubiera significado, obedecer o sujetarse al diablo, y no lo hizo. Poco tiempo después, frente a una multitud, hizo aparecer pan y alimentó a 5.000 personas. Claro que podía hacer pan si quisiera, pero no lo hizo, para su propio beneficio. Cuando se trató de Él no lo hizo, cuando se trató de personas a las cuales vino a servir, sí lo hizo. Cuando se trató de lo que tenía que ver con el rol y su propósito y la razón por la cual fue enviado a la tierra, utilizó sus poderes. Pero cuando fue para, digamos, defensa propia, no los utilizó. Como podría haber sido arrasar con todos esos soldados que vinieron a atraparlo. Y se dejó agarrar y no se defendió. Porque así debía ser, ¿verdad? Eso está diciendo Pablo acá. Que el Señor no se aferró a los atributos, o digamos así, a las prerrogativas, a todos esos privilegios o beneficios que Él tenía por ser Dios mismo. No los aprovechó. No quiso aprovecharlos. En contra justamente de lo que estaba pasando en la iglesia de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esa palabra contienda tiene que ver con el deseo de agarrar lugares de preeminencia, tratar de tener los puestos más importantes para ser servido, para hacerse ver, para, satisfacer el deseo del ego nuestro, lamentable.
No así con Cristo, todo lo contrario. Por eso, cuando de alguna manera el contexto siempre es el que manda, así como el tema de la forma de Dios está interpretada ahí mismo por lo que sigue en el versículo, ser igual a Dios es la forma de Dios. De la misma manera que dice que no se aferró al ser igual a Dios, está interpretado un poco antes en el verso 4 cuando dice que ninguno busque lo suyo propio. Al decir eso, que no se aferró, estaba diciendo que él se despojó de sus intereses, de sus deseos. Podríamos parafrasear el verso 6 de la siguiente manera: aunque existía en forma de Dios, Cristo no consideró aprovecharse de que era igual a Dios, como acabamos de ver, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él no se aprovechó de eso. Imagínense ustedes, si Él se hubiera aprovechado de ser igual a Dios, como hubiera sido su llegada a este mundo. Imagínense ustedes, hubiera pedido que se enfilen todos los ángeles ahí con sus trompetas y hubiera nacido, vas a saber, en un palacio, y hubiera vivido lleno de honores, y todas las personas hubieran venido a rendirle homenaje al Señor, y así hubiera vivido todo el tiempo. Imagínenselo, haciendo así que se cumplía su voluntad y disfrutando del poder absoluto, porque lo tiene, pero no hizo eso, todo lo contrario. Y eso es lo que asombra a nuestra imaginación, los que hemos entendido y creído en Cristo como Él es, el Dios hecho hombre. Asombra de pensarlo nomás. ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Y que en todo momento, mientras estaba acá viviendo en esta humillación permanente, Él podía torcer los acontecimientos y darlos vuelta instantáneamente, y no lo hizo. En cualquier momento Él podría haberse, de alguna manera, por decir, dicho, bueno, basta, ya esta gota colmó el vaso, se acabó. Y no lo hizo. En segundo lugar, y eso es lo que habla ahora Pablo, verso 7, el Señor Jesucristo se renunció o se despojó al ejercicio autónomo de sus atributos. Nunca dejó sus atributos, no puede ninguna de las personas de la Trinidad dejar por un momento siquiera parte de sus atributos, porque dejaría de ser Dios. Es imposible. Es un error teológico pensar que mientras Jesucristo estaba acá en la tierra, dejó en algún punto, en algún aspecto, en algún área de ser menos que Dios. Siempre fue Dios. Lo que renunció es a ejercer esos atributos de manera independiente o autónoma del Padre. ¿Sí? Y esa es otra palabra de la que se discute y mucho, quizás de la que más se discute. ¿Qué significa esto de que se despojó? Si no, dice que se despojó a sí mismo, verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. ¿Qué es esto de que se despojó a sí mismo? Bueno, la palabra, el verbo acá es kenoo, conjugado acá es ekenosen. De ahí, no sé si ustedes oyeron hablar, ha surgido una teología errónea en Alemania y en Inglaterra en el siglo XIX, llamada la doctrina de la kenosis o la teoría de la kenosis. Es la palabra kenoo acá, quiere decir vaciarse uno mismo. Eso kenoo quiere decir vaciar o vaciarse. Y lo que está acá diciendo el texto es que Cristo se vació a sí mismo, se despojó. Y las especulaciones de los teólogos han sido de qué se despojó Cristo. Y lamentablemente teólogos liberales alemanes e ingleses en el siglo XIX llegaron al punto de decir que Cristo se despojó de los atributos de Dios, de deidad. Mientras Jesucristo estaba en la tierra hecho hombre, Él dejó de ser omnisciente, por ejemplo. Ya no sabía todas las cosas. Por eso a veces le preguntaban, bueno, ¿cuándo va a ser esto? Y él dice, no sé, solo Dios sabe, el Padre. Dicen que también se despojó de ser omnipresente, de estar en todos lados a la vez. Se despojó de ser omnipotente y por eso de pronto tuvo hambre o no pudo bajarse de la cruz o hacer otras cosas. Bueno, eso es falso.
De eso no, en ninguna parte del texto acá dice que eso es así. En ningún lado acá dice que el Señor se despojó de sus atributos de Dios. Para nada. No lo dice. Si lo hiciera, dejaría de ser Dios. Si Jesucristo se hubiera despojado de los atributos de Dios por un momento nomás, o de esos que ellos dicen, omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, ¿quién nos dice a nosotros que el que moría en la cruz era verdaderamente Dios? No era Dios verdadero. Sería un problema enorme. Imagínense ustedes. No es así. Otro argumento podríamos decir, en 1800 años de la historia del cristianismo nadie jamás había visto semejante interpretación. Incluso los primeros intérpretes de la iglesia primitiva que conocían bien el griego, que conocían la palabra, las frases, etc., jamás a nadie se le ocurrió decir que Jesucristo, cuando se despojó de algo, se despojó de sus atributos de Dios. De ninguna manera. Eso no lo dice el texto. De hecho, el texto, en la misma línea donde dice se despojó a sí mismo, dice, ¿qué significa eso? Tomando forma de siervo. Esa frase, tomando forma de siervo, está de alguna manera calificando a lo que se despojó Cristo. De ser Dios, el que merecía ser servido y adorado, se hizo el siervo. Si eso no es despojarse, ¿qué es? ¿Verdad? Él se despoja en el sentido de que renuncia otra vez a ser tratado como él merecía ser tratado. Y el contexto mismo de todo este pasaje le quita el sentido a esta teoría falsa de la kenosis. Si Pablo está usando el ejemplo de Cristo para que las personas estas orgullosas de la iglesia de Filipo lo imiten, y si en realidad lo que está diciendo que Cristo lo que hizo fue no usar sus atributos, ¿qué significa eso para los cristianos? Que si son inteligentes tienen que tratar de mostrarse que no lo son. Si, no sé, si alguno tiene acá entre nosotros cierta capacidad, tiene que renunciar a esa capacidad para el bien, para que haya unidad entre nosotros. No, eso no es, claramente. Lo que está hablando Pablo es que para que haya unidad en una iglesia, yo no debo mirar por mis intereses, sino por el interés de usted primero. Y usted lo mismo, por el de otro. Y en ese sentido, se nos está llamando a nosotros a no renunciar a nuestras capacidades, sino a renunciar a nuestros intereses egoístas. ¿Verdad? Y claramente entonces, lo que está acá diciendo, me dedico un poco a esto porque todavía hay gente que, lamentablemente, no sé por qué razón, que todavía creen que Jesucristo, cuando se hizo hombre, dejó de lado ciertos atributos de la deidad. Nunca lo hizo eso. Nunca, jamás. Y en eso consiste, yo diría, gran parte de la belleza y lo asombroso de lo que hizo Cristo. Porque nunca, jamás dejó de ser Dios. Ni en una pizquita, nada. Y aún así hizo lo que hizo y fue tratado como fue tratado, siendo el mismo Dios. Piensen ustedes. La Biblia nos da algunas ideas para ir elaborando de qué se despojó Cristo. Aparte del contexto acá inmediato, podríamos pensar en otros textos donde vemos, realmente lo vemos a Cristo de una manera que nos produce intriga, yo diría. De tratar de entender qué está pasando acá. Si este hombre es Dios, realmente Dios, ¿por qué está viviendo así? ¿Por qué está contestando así? ¿Por qué se mueve de esta manera? En primer lugar, gracias a Juan 17 sabemos nosotros que Cristo se despojó de su gloria. Juan 17, verso 4 dice así: Jesucristo está orando al Padre, minutos antes de ser arrestado para ser llevado a la cruz. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Hermosa, así comienza Jesús orando al Padre. ¿Sí? Y él sabe que está a punto de morir y ya al morir ascender al cielo y ya volver de alguna manera a recuperar esa gloria que tuvo, dice, con el Padre antes que el mundo existiera. Jesucristo
de una manera que no lo podemos entender del todo, limitó, por decir así, las manifestaciones de su gloria. Recién leía, Juan Lucas nos leía en Juan capítulo 1, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, hablando de Cristo, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer, ¿sí? Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Por momentos se vio la gloria de Cristo, claro que sí. En el momento que Él estaba siendo bautizado, se abrió el cielo, dice la Biblia, y descendió el Espíritu Santo como una paloma. Allá en Mateo 17, si mal no recuerdo, Jesucristo sube al monte junto con sus discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, y Él delante de ellos se transfigura. Y aparecen Moisés y Elías, ustedes se acuerdan, sí. Y su rostro se hizo resplandeciente como el sol, dice la Biblia. Bueno, es como, diría el Sproul, no sé si es original de él la idea, pero él dice que es como querer atrapar luz o una fuente de luz en medio de los dos puños, como que entre los dedos escapan algunos rayitos. Y de alguna manera en la vida de Cristo lo que vemos es Cristo despojado de esa gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo existiese, pero por momentos es como que se le escapa un rayo. Y ahí lo vemos, esas cosas asombrosas. Como cuando esa mujer que padecía flujo de sangre y en medio de la multitud toca el manto y Jesús se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero Jesús, ¿cómo preguntas eso? Y todo el mundo le está tocando. No, alguien me tocó y era esta mujer. Bueno, momentos así, ustedes saben. Como que tenemos destellos de la gloria del Señor a lo largo de los evangelios. Pero en general el Señor Jesús, y por lo que dice el testimonio acá de Juan 17, no vivió como una característica de su vida manifestando su gloria, para nada. Al contrario, despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías, varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, da la idea de que no lo queríamos ni ver. Bueno, en aquella época los que lo vieron. Fue menospreciado y abatido, herido de Dios y abatido. La gente no vio en Cristo gloria, por eso lo despreciaron. Los religiosos de su época, los expertos en el Mesías, lo despreciaron. Dijeron, y este es el Mesías. Aún Juan el Bautista, después de cierto momento, que estaba preso él, quizás en un momento depresivo, manda a sus discípulos a preguntarle, Señor, nos dice Juan, estaba dudando Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Miren ustedes, si estaría velada la gloria del Señor, si estaría oculta a los ojos humanos que no se daban cuenta, ni siquiera los que creían en Él. En segundo lugar, el Señor Jesucristo renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Complejo esto, pero escuche. Jesucristo cumplió toda la ley. Jesucristo es el autor de la ley. Jesucristo es el santo, santo, santo. Sin embargo, Él fue tratado como un culpable. Dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De alguna manera, el Señor Jesucristo, de una manera también que no podemos entender del todo, tuvo que renunciar a algo para Él poder ser de alguna manera la personificación del pecado mismo. Imagínense. Él que es inocente y sin mancha, ser tratado como un injusto. En tercer lugar, dice 2 Corintios 8:9, porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis enriquecidos. Él renunció a sus riquezas. Me llama la atención leyendo a MacArthur, dice, nunca lo había pensado, dice, muchas personas erróneamente hablan acá de la pobreza que él tuvo como ser humano, que no tenía dinero, que no tenía donde recostar su cabeza, etc. Pero acá está hablando de que renunció a las riquezas no materiales, porque Cristo en el cielo no tenía riquezas materiales. Está hablando de las riquezas en gloria, que algún día las conoceremos, lo que significa eso. En ese sentido era rico y se hizo pobre, se despojó de todo.
Leemos en Isaías 6 que los serafines que están delante del trono se tienen que tapar el rostro para estar delante del Señor. El Señor en Juan 12 interpreta que lo que pasaba ahí en Isaías 6 es que esa escena de Isaías en el cielo estaba viéndolo a Jesús mismo. Y ahí está siendo adorado por coros angelicales cantando santo, 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 en medio del trono, ese que humea, etc. Bueno, Él dejó todo eso. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros, por medio de su pobreza, fueseis enriquecidos. Él renunció a todo, aún a su propia vida, como vemos ahora en un minuto más. Renunció a ser adorado y servido, como era en el cielo. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice en Mateo. Y era servido permanentemente. En cuarto lugar, y esto no quiero confundirlos después de todo lo que enfaticé antes, Jesucristo renunció al ejercicio autónomo de sus atributos. Él no puede dejar de ser omnisciente, no puede dejar de ser omnipotente porque es Dios. Pero sí, por lo que leemos en las Escrituras, Él renunció a usar esos atributos como a él se le antojaba, como le parecía. De manera que Él usa esos atributos en sujeción completa al Padre. El Padre, Él ora al Padre, Él, de alguna manera que no entendemos tampoco bien, Él está sujeto completamente al Padre. Entiendo yo y creo firmemente que en la intimidad de la Trinidad siempre ha sido así, siempre será así. Pero de alguna manera que no entendemos nosotros, Jesucristo en algunos momentos parece como que eligiera no utilizar en forma autónoma algunos de esos atributos. Cuando comienza el Evangelio de Juan capítulo 2, Él demuestra su omnisciencia cuando le dice a Natanael. ¿Se acuerdan cuando van sumándose los discípulos? Y Natanael era medio incrédulo, dice, no, ¿y quién será este? Entonces Jesús le dice, yo te vi. Díganle a Natanael que yo lo vi a él sentado debajo de tal lado. Y Natanael se asombra y dice, ¿cómo este hombre me pudo ver si no estaba ahí? En otra parte dice que no tenía necesidad Jesús que le dijeran lo que había en el corazón de las personas. Él sabía. ¿Por qué pensaste en tu corazón tal y tal cosa? Incrédulos, hombres de poca fe. Y dice, ¿cómo? ¿Y cómo sabe lo que estoy pensando? Sí sabía. ¿Verdad? O cuando camina sobre las aguas, o cuando calma la tempestad, etc. O sea, lo vemos, esos atributos los tiene Él. Pero de alguna manera que no lo entendemos bien nosotros, los utiliza en sujeción al Padre, que está llevando adelante un plan, que es el plan de la salvación. Por eso cuando está en la cruz y le dicen, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, Él no se baja. Por eso cuando Pedro, cuando por primera vez en Mateo 16 revela que Él tiene que morir en la cruz, que tiene que morir, Pedro le dice, no, de ninguna manera te acontezca tal cosa. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque él escuchando eso entiende que es una tentación a salirse del rumbo que está trazado, que es morir en la cruz. Pero él podía haberse salido del rumbo, claramente. Y me parece que Satanás lo sabía y por eso las tentaciones del desierto fueron tentaciones para él. A mí, ni a mí ni a usted nos tentaría que se nos aparecía Satanás y nos hable de las piedras. ¿Qué piedras? No puedo hacer nada yo con eso. Pero Satanás sabía que Jesucristo podía convertir las piedras en pan, porque es Dios. Y en eso consistió la tentación, justamente. ¿Verdad? Y por último, también todos estos puntos son incomprensibles para nuestra mente. Jesucristo renunció temporalmente a su única relación, o la relación única, íntima y única con el Padre, cara a cara, que Él siempre tuvo. Cuando Él está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como una ventanita para nosotros para tratar de entender algo también incomprensible. Que esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo, en algún punto, otra vez por causa de la necesidad de la salvación para nosotros, en algún punto se rompe, cosa que no podemos entender tampoco. Digo en algún punto y hay que ser cuidadoso, porque la Trinidad yo creo que es inquebrantable, inseparable, porque es la esencia de Dios. Pero en un punto Jesucristo está sufriendo
ahí en la cruz, una agonía espiritual que no entendemos, y dice, ¿por qué me has desamparado? Como si Dios le hubiera dado la espalda. Y eso es un despojarse, ¿cómo no? Piense usted. Él se despoja a sí mismo de un privilegio que él lo tuvo por la eternidad, de estar en íntima comunión con el Padre. Por eso también en el huerto de Getsemaní dice que él oraba como grandes gotas de sangre, agonizaba, dice la palabra. Está agonizando antes de ir a la cruz y dice, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es impresionante para nosotros pensar. Y cuando analizamos todo esto y nos damos cuenta que la razón de todo eso somos nosotros, no es otra cosa. Por eso a Pablo le parece inconcebible que dentro de una iglesia cristiana como en esta se estén peleando entre hermanos para ver quién tiene más importancia. ¿Están locos ustedes o qué? Miren lo que hizo Cristo, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo, que se despojó a sí mismo por el bien de los demás. Dice el verso 7, y ahí estamos, para terminarlo de explicar, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Yo creo firmemente que a pesar de todo lo que hemos dicho, que está en la Biblia, claramente en el Nuevo Testamento, la explicación más contundente de qué significa despojarse a sí mismo es lo que sigue, tomando forma de siervo. ¿Sí? Tomando ahí, de nuevo, es un participio que modifica al verbo. Él se despoja tomando la forma de un siervo. Y otra vez la forma acá es morfé. Y si morfé, la forma de Dios era tener las características esenciales de eso, en este caso lo mismo, Jesucristo se hace siervo, y la palabra es esclavo, doulos. El Señor toma la forma de un esclavo, no de mentiritas, sino de verdad. Él se hace un esclavo. Dice, hecho semejante a los hombres. Y para también seguir entendiendo esto, clásicamente la teología evangélica conservadora ha entendido esto de Filipenses 2 como una parábola, en el sentido de la forma de una parábola. Jesucristo estaba en el cielo, en su gloria, desciende a hacerse hombre, desciende a hacerse esclavo, desciende a obedecer hasta la muerte, y entonces Dios, por eso dice, Dios lo exalta hasta lo sumo, y por eso como que forma como una parábola, ¿sí? Y el punto de toda esta progresión es justamente como distintos niveles y grados de profundidad donde Jesús sigue descendiendo. Y aquí tenemos otra, Él toma de ser el Dios, el dueño de todo, quien merecía la adoración y el servicio, Él se hace un esclavo, dice acá. Y un esclavo en aquella época es una persona que no era dueño de nada. Todo lo que él poseía era de su amo. Y Jesucristo, leemos nosotros por las Escrituras, no tenía nada. Los esclavos ni de la ropa eran dueños. Jesucristo tenía una muda de ropa. Por eso la echan en suertes cuando Él se muere. Pero todo lo demás no tenía nada. Tuvo que nacer en un lugar que no era de Él, obviamente, un pesebre. Ni siquiera encontrar un lugar decente para nacer. No tuvo ni tierra, ni tuvo casa. No tuvo oro, no tuvo joyas. No tuvo un negocio, Jesucristo. No tuvo un bote para predicar sobre el bote como lo hacía en el mar de Galilea. Pedía un bote prestado, no era de él, de sus discípulos. No tuvo un caballo, tuvo que pedir un asno prestado para entrar a Jerusalén. No tuvo casa, claramente, tuvo que pedir un aposento, una sala, una pieza para celebrar con sus discípulos la última cena. Y ni siquiera tuvo una tumba, le prestaron una tumba para que él sea enterrado. Él que era el dueño de todo, que es el dueño de todo. También leímos hace un ratito, en Juan capítulo 1, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan, capítulo 1, verso 3. Todo fue hecho por Él. Pero Él era un esclavo, por eso no tenía que tener nada. No solo eso, los esclavos para eso eran esclavos, llevaban las cargas de otros. Y Jesucristo como esclavo llevó la carga que nadie podía llevar, dice la Biblia. Dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:5.
demasiada pesada la carga. Nosotros no podemos, ninguno de nosotros puede llevarla, y Jesucristo la llevó sobre su espalda. Impresionante. Dice Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28, eso es lo que hace un esclavo. Lucas 22:27, porque dice Jesús, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Perdón, va de nuevo. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús dice, ¿no es el que se sienta a la mesa el mayor? Y sí, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Señor, no como el mayor. Y bueno, justo antes de morir también en ese aposento alto tenemos esa imagen maravillosa de Jesús lavándole los pies a los discípulos. Otra vez, mostrando esa condescendencia hasta lo máximo, ¿sí? Él que era el invitado de honor, él es el que lavó los pies a los demás. Porque también entre ellos, yendo camino a ese lugar, iban discutiendo, dice la Biblia, quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Santiago y Juan iban discutiendo. Estaban como discutían en la iglesia de Filipos, viendo a ver qué puestito le tocaba a cada uno. ¿Y qué iba a uno de ellos a ponerse a lavar los pies en ese momento? Estaban todos especulando quién iba, de todos esos 12, cómo Dios los iba a recompensar con esa fidelidad de tantos años. Y al final el Señor les lavó los pies, como el esclavo que él era. Y Juan, un día lo vamos a predicar eso, porque es hermoso, Juan 13. Yo creo que Juan, la manera que elabora el texto y cómo va poniendo todo, quiere resaltar que le lavó los pies a Judas. No solo le lavaba los pies a los discípulos, que Jesús, sabiendo quién le iba a entregar, porque ahí lo dice, no solo le lavó los pies al que le iba a traicionar también. Un gran símbolo también, precioso. Y dice acá, verso 7 de nuevo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra ahí semejantes es la última de las cuales han discutido tanto. También es homoioma. Y no es la idea de que Jesucristo no era de verdad un hombre. No es esa la idea, porque semejanza otra vez para nosotros parece que fuera algo que se parece, pero que no es. Es semejante, pero no es real. No, de ninguna manera. La palabra homoioma se refiere a algo que es hecho para ser como otra cosa, pero no solo en apariencia, sino en realidad. Cuando Cristo tomó la forma de siervo, dice un escritor, el que desde la eternidad y hasta la eternidad tenía y tendrá la naturaleza divina, tomó sobre sí la naturaleza humana. En consecuencia, la persona divina de Cristo tiene ahora dos naturalezas, la divina y la humana. Lo que leímos también en Juan 1. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo que ya existía, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó una naturaleza humana, se humanó. Y esa naturaleza humana, en un sentido, es similar a la nuestra, pero en un sentido es diferente. Cuando Cristo se hizo hombre, no se hizo hombre como Adán antes de caer en pecado, cuando era inocente, no fue así. Tampoco se hizo hombre con la naturaleza humana como la tiene ahora Cristo, ya glorificado. Jesucristo, después que fue resucitado, comió pescado con los apóstoles. En Juan, al final del Evangelio de Juan, ¿sí? Estuvo con ellos y tiene todavía un cuerpo Jesucristo. No es que ahora es espíritu y ya nada más. El cuerpo humano de Cristo sigue teniéndolo. Su naturaleza humana la sigue teniendo, glorificada. El cuerpo de Cristo que tomó cuando se hizo hombre no era tampoco de esa forma. Era un cuerpo a semejanza del nuestro, digamos así, con todas las marcas de la caída del pecado, pero sin pecado, dice la Biblia. En dos sentidos, el cuerpo de Cristo, o la naturaleza de Cristo, fue distinta a la nuestra. En primer lugar, que esa naturaleza humana estaba unida a la divina, en forma inseparable, nosotros no. Y en segundo lugar, que la naturaleza de Cristo, humana, tenía todas las consecuencias del pecado, pero sin pecado. Por eso dice, varón de dolores experimentado en quebranto.
Él fue un hombre que tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo tentaciones, iguales a las nuestras, dice el libro de Hebreos. Por eso se puede compadecer de nosotros. Pero todo igual, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos. En ese sentido es distinto. Y eso es porque estaba unido a la naturaleza divina. ¿Sí? Por último, yo sé que esto es teología, es un texto teológico, pero es precioso que pensemos en esto. Necesitamos para nuestra fe pensar en teología. Por último, habíamos dicho que Cristo renunció a sus honores y gloria, a los honores y gloria de su posición, verso 6. Renunció al ejercicio autónomo de sus atributos, verso 7. Y en tercer lugar, Cristo renunció incluso a conservar su propia vida. Y dice acá el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá hay otro énfasis también, es que Cristo estaba en la condición de hombre. La gente que interactuó con Cristo nunca vio otra cosa que un ser humano común y corriente. ¿Vieron a una persona? ¿Sí? ¿Cómo viene una persona al mundo? ¿Cómo nace? Así nació Cristo, igual. Cuando nace una persona fue envuelta en pañales, Cristo también. ¿Crecen las personas? Bueno, también Cristo. Creció también. ¿Tuvieron ellos hermanos y hermanas las personas? Sí, Cristo también. Aprendió un oficio, igual que cualquier persona. Sufrió hambre, sed, cansancio, sueño, de la misma manera. Se enojó. Se entristeció. Lloró. ¿Se alegró? Sí, se alegró. Fue a la boda de Caná y pasó una fiesta con sus discípulos. La realidad es que Cristo sí o sí tenía que ser hombre para poder morir por los hombres. Si no tuviera un cuerpo humano como el nuestro, no podía morir. Y dice la Biblia que para esa razón tomó el cuerpo, para poder morir, como cualquier hombre. ¿Sí? Y acá dice que se humilló, y algún día sí me gustaría, la semana que viene vamos a hablar de algo parecido, pero distinto. Lucas capítulo 2 del pesebre, ¿por qué nació en un pesebre? Pero algún día sería muy lindo hablar de lo que es la humildad. Y acá usa la palabra para humildad. Se humilló, tapeinos es la palabra para humildad. Y acá la idea es que se bajó, se agachó. Pero otra vez el concepto bíblico de humildad no es una persona que anda así como agachada, como que no vale para nada y que nadie lo considere, que en él no importa. No, para nada. El concepto bíblico de humildad es el que acabamos de leer en Filipenses. Ninguno busque lo suyo propio, sino lo de los demás, teniendo a los demás como superiores a uno mismo. ¿Qué significa eso? Que yo veo primero tu necesidad antes que pensar en la mía. Y cuando acá dice que Cristo se humilló, acabamos de verlo, verso 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, otra vez, humillarse, siempre humildad tiene que ver con ver las necesidades de otro antes que las mías. La humildad es un asunto práctico. Es que yo me mueva para hacer algo por vos antes que vos hagas algo por mí. Es que a mí me preocupe más lo que te pasa a vos que lo que me pasa a mí. Eso es humildad. Es ponerte a vos primero antes que a mí. Y Jesucristo se humilló a sí mismo en el sentido que puso por delante mi necesidad, tu necesidad, antes que el deseo de Él. Y esa necesidad implicaba que Él muriera. Porque para eso vino, para morir. Porque Él es consciente, todo el tiempo de su vida es consciente, obviamente, de que el único que puede rescatarnos del pecado es Él. Porque es el único Dios hombre que nunca pecó, el único santo que jamás existió, el único que podía cargar en sí mismo el pecado de la humanidad caída. Por eso se hizo obediente hasta la muerte. A Él no lo mataron, está claro en la Biblia. Él vino a morir. Él nació para morir. Cuando Juan lo vio, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo mismo dijo allá en Juan 10, cuando hablaba del buen pastor: el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Se acuerdan? Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla
y tengo poder para volverla a tomar, dando a entender que iba a resucitar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él pone su vida, Él voluntariamente muere por nosotros, obedeciendo el mandamiento, dice acá, que recibí de mi Padre, que muriera Él. Y eso implica humillación. Claro que sí. Porque dice, no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Permítanme, yo sé que estamos casi a la hora de que empecé, pero permítanme leerles algo maravilloso de un comentario de Mateo, de un hombre llamado Carson. Dice este hombre, hablando de lo que es la muerte en una cruz, dice, 2000 años de tradición cristiana piadosa han acomodado en gran manera la cruz, haciendo difícil que comprendamos cómo era vista en la época de Jesús. La crucifixión era indescriptiblemente dolorosa y degradante. Ya sea amarrado o clavado a la cruz, la víctima sufría incontables paroxismos cuando jalaba los brazos y presionaba las piernas para mantener abierto el pecho y poder respirar. Y luego sufría un colapso por agotamiento hasta que la demanda de oxígeno exigía nuevos paroxismos. La flagelación, la pérdida de sangre, el horror del dolor, todo producía agonía que podía durar días, terminando finalmente en sofocación, paro cardíaco o pérdida de sangre. Dice Carson, más allá del dolor estaba la vergüenza. Por esta razón, los subsecuentes rabinos excluyeron la crucifixión como forma de pena de muerte. Como que les pareció inhumano hacer algo así, colgar a una persona desnuda frente a todos. En fuentes antiguas se veía universalmente con horror a la crucifixión. En la ley romana estaba reservada la crucifixión solo para los peores criminales y las clases más bajas. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado sin un edicto directo del César. Entre los judíos el horror de la cruz era mayor todavía, debido a lo que dice Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. En la ley israelita esto significaba que el cuerpo de un criminal ejecutado judicialmente se colgaba para exposición pública, que lo marcaba como un maldito por Dios. La exigencia de los judíos, termina diciendo este hombre, de que Jesús sea crucificado, tenía como objeto suscitar la máxima repugnancia pública en su contra. Bueno, es lo que dice acá Pablo. Por eso habla de que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojo, no cualquier muerte. ¿Por qué? Porque era necesario ese sacrificio para que nosotros podamos recibir el perdón. No fue de balde, no fue un show morboso nada más, fue una necesidad que Él vino a suplir. Nosotros que merecíamos y seguimos mereciendo que Dios nos mate ya y nos lleve al infierno, antes de nacer nos tendría que haber matado a Dios. Y deberíamos nacer ya en el infierno todos nosotros y sufrir eternamente. Bueno, esto es la parte teológica de este texto. Y lo asombroso de esto, otra vez, terminando, que Pablo lo usa como un ejemplo para que estos hermanos que estaban peleando en la iglesia dejen de pelear, para que sean humildes, para que haya unidad en la iglesia. Es la idea. Ahora la pregunta que uno se hace es ¿cómo puedo yo imitar algo así? ¿Cómo voy a imitar? ¿Acaso Dios quiere que yo también muera por alguno de ustedes? No. Acá dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, verso 5, que hubo en Cristo Jesús. La misma mentalidad, la misma idea. Yo no tengo que morir por ustedes, ni ustedes tienen que morir por mí. Pero sí yo tengo que poner por delante tu necesidad y usted tiene que poner por delante mi necesidad. Y ese, dentro del reino de Dios, de la iglesia cristiana, ese es el camino para la gloria. No el tratar de tener algún puestito, no el tratar de ser importante entre nosotros, de tratar de estar parado acá adelante, sino el camino para ser grande es ser siervo de todos. El que quiera ser primero, dijo Jesús, se hágase siervo de todos.
Y acá por eso dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bueno, dice de los que están en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Porque ese es el camino para ser el número uno. Por eso Jesús dijo que no hay en el reino de los cielos no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Porque él también, de la misma manera, fue un hombre que nunca buscó su gloria, cero gloria para sí mismo, todo para otro, ¿verdad? Es necesario que él crezca y que yo mengüe, decía Juan el Bautista. De la misma manera entre nosotros, hermanos. Ojalá lo entendiéramos. Yo, y algún día voy a explayarme en esto, pero yo observo, y todos observamos, yo creo lo mismo. Cualquier persona que tome seriamente esto que estamos hablando acá, en cuanto a imitar el sentir de Cristo, al poco tiempo se va a sentir usado por los demás. ¿Sí o no? Qué triste, ¿no? No sé si alguna vez usted, aunque sea por un tiempo, lo intentó, ser el siervo de todos. Inténtelo por un tiempo y yo le aseguro que al poco tiempo usted va a sentir un tonto o una tonta. Le van a hacer sentir así. ¿O no? Que te fuman en pipa, te usan, te están usando. ¿Cómo te usan? ¿Sí o no? Bueno, otra vez, si algún día queremos realmente ser alguien en el reino de los cielos, deberíamos estar dispuestos a que nos usen, por amor al Señor, ¿no? Ojalá muchos de nosotros en la iglesia hagamos esto, ¿sí? Cuando dice allá, pues en vosotros, este sentir está hablando en el contexto de una iglesia, los filipenses. Les leo algo muy lindo y termino, un poema que es conocido, lo pueden encontrar en internet, si es que no lo han visto ya, se llama Una vida solitaria. Solo para, innecesariamente quizás, porque es suficiente lo que dice acá, de lo que hizo Dios con Cristo, pero a nivel humano, no solo Jesucristo fue exaltado por el Padre, sino a nivel humano, no hay una persona más importante en la historia de la humanidad. No hay. No la busque usted, no la va a encontrar. Y llegó a ser así de importante, porque Él decidió ser el siervo de todos, el máximo siervo que jamás existió. Dice, nació en un pueblecito, se llama Una vida solitaria. Si usted busca en internet, búsquelo. ¿Qué es esto? ¿Festejos? Es como el final, así como... Una vida solitaria. Dice así, nació en un pueblecito, hijo de una campesina. Creció en otro pueblito, donde trabajó de constructor hasta que tuvo 30 años. Después, y por 3 años, fue predicador ambulante. Jamás escribió libro alguno, jamás tuvo un cargo público, nunca tuvo familia o casa, nunca fue a la universidad, nunca viajó más de 300 kilómetros, de su lugar de nacimiento. Nunca hizo nada de lo que se asocia con la grandeza. No tenía más credenciales que a sí mismo. Solo tenía 33 años cuando la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos que hicieron burla en un juicio. Fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos se jugaron sus vestidos, la única posesión que tenía. Cuando murió fue enterrado en una tumba prestada por un amigo. Han pasado 21 siglos y hoy es la figura central de nuestro mundo, factor decisivo del progreso de la humanidad. Ninguno de los ejércitos que desfilaron, ninguna de las armadas que navegaron, ninguno de los parlamentos que se reunieron, ninguno de los reyes que reinaron, ni todos ellos juntos han cambiado tanto la vida del hombre en la tierra como esta vida solitaria. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, que el Señor toque nuestro corazón a los que somos creyentes. Y también otra vez el asunto teológico que hemos estado considerando, por favor, dése cuenta. Todo esto que acabamos de decir sería realmente el desperdicio, la cosa más sin sentido que jamás se ha hecho si una persona se podría salvar por otro camino que no sea a través de Cristo. Si usted se puede salvar por ser bueno, todo esto es la estupidez más grande que jamás alguna persona haya hecho, y no lo es. Es porque la única forma que una persona se puede salvar es por lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso lo hizo.
no por masoquismo, sino por nuestra necesidad. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador tenía que morir de esa forma, el justo por los injustos, ¿sí? Como un cordero que fue llevado al matadero, así dice la Biblia, cargando por nuestros pecados. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos por favor que la uses en nuestro corazón, tú sabes de nuestra necesidad. Humíllanos, Señor, a cada uno de nosotros, humíllanos para reconocerte a ti como Salvador de nuestras vidas, si lo necesitamos así. Humíllanos para ver con tu ayuda, Señor, nuestra necesidad inmensa e infinita. Humíllanos para reconocer que estamos perdidos sin ti, pero también humíllanos, Señor, a los que alguna vez en el pasado te abrazamos como nuestro Salvador, Señor. Humíllanos para imitarte, para vivir como tú lo has hecho, Señor, negándonos a nuestros privilegios, negándonos a nuestros derechos, aún a riesgo de que seamos usados por los demás, Señor, a ser tontos o a parecerlo. Señor, danos la fe para hacer lo que a ti te agrada, aunque a otros no lo entiendan o se quieran abusar de eso, Señor. Por favor, que entre nosotros en esta iglesia pequeña, en esta ciudad pequeña, que entre nosotros sea la gran virtud, Señor, ser humildes, que sepamos exaltar aquí entre nosotros como líderes, como ejemplos a los que realmente se humillan, Señor, a los que sirven, a los que son esclavos y no a los que se jactan de tonterías, Señor. Ayúdanos, por favor. Transforma nuestra manera de pensar, Señor, para que pensemos como tú piensas, por favor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.